Hola, jo soc la Carmele, soc resident d'Anatomia Patològica R3 a l'Hospital Clínic de Barcelona i bueno, sou Laura i l'altra, com us dieu? Bueno, res. Bueno, yo soy Carmele, bueno, la haré en castellano, ¿vale? Que, bueno, estoy aprendiendo catalán, entonces, bueno, tampoco me siento muy cómoda. Però les preguntes les podeu fer en català sense problema, eh? O sea, entenc perfectament. Bueno, pues primero, bueno, supongo que habréis mirado que anatomía patológica no es una especialidad muy demandada, muy solicitada, y entonces por eso el número de MIR en general para escoger esta especialidad no es muy alto, entonces seguramente, bueno, eso tampoco hay muchos problemas, bueno, depende, ¿no? Pero es una especialidad con un número bastante bajo, se pueden coger incluso hospitales buenos. Entonces, bueno, en ese sentido que se puede elegir en buenos hospitales. Y bueno, como seguramente ya sabréis de la universidad y así, el objetivo principal de la anatomía patológica es el diagnóstico de las enfermedades, sobre todo. Bueno, un campo muy importante es el de las enfermedades neoplásicas, pero también muchas enfermedades inflamatorias, por ejemplo, de la piel o de los riñones o del hígado, y para ello, bueno, se basa sobre todo de biopsias, citologías. También recibimos todas las piezas quirúrgicas de quirófano para su estudio y, bueno, también hacemos autopsias para llegar al correcto diagnóstico, pero a su vez también para llegar a las causas y cómo se han desarrollado las principales enfermedades. Este sería un poco, ¿no?, el objetivo, bueno, la definición de nuestra especialidad, y todo eso implica que es una especialidad muy amplia, y entonces al ser tan amplia, abarcar tantas especialidades, la hace que sea una especialidad bastante compleja, pero bueno, nos basamos mucho en el contacto, bueno, en el diagnóstico por la imagen, ya sea macroscópico o microscópico sobre todo. Y bueno, no sé. Eso, no sé, podéis ir interrumpiéndome cuando queráis, ¿eh? O sea, para preguntar cualquier cosa o lo que queráis. Si no, bueno, sigo hablando. Bueno, sobre cómo es el, el día a día del residente, pues bueno, en muchos hospitales hacemos sesiones dirigidas a residentes, sesiones de servicio, bueno, que son la mayoría muy docentes. Y después una parte importante de la especialidad es hacer la inclusión o el tallado de las piezas, que es macroscópicamente hacer el tallado de todas las piezas quirúrgicas que lleguen al servicio de anatomía patológica, y entonces con esas, o sea, la inclusión y el tallado en muchos hospitales únicamente la hacen los residentes, o los adjuntos bueno, no suelen tallar mucho dependiendo los hospitales. Y bueno, también solemos hacer las autopsias y a su vez también miramos a microscopio. Lo habitual suele ser que los residentes miremos primero a microscopio lo que vaya saliendo según en nuestra especialidad, y después el día siguiente lo corregimos con el adjunto. Ello implica bueno, que muchos días quizá nos quedemos bueno, más de nuestro horario establecido para mirar, bueno, de forma voluntaria, pero para mirar las preparaciones histológicas que han salido, para luego el día siguiente corregirlo con el adjunto en microscopios bicabezales o multicabezales, para corregir los casos con los adjuntos, que son los que, bueno, nos van a enseñar bueno, sí, el diagnóstico, nos van a corregir nuestra primera orientación de nuestro diagnóstico diferencial que hemos hecho a partir de la imagen histológica. Pues luego las comentamos con los adjuntos y también elaboramos los informes. Decir también que, bueno, que hay muchas especialidades en las que el residente tiene como mucha responsabilidad, ¿no? Ya sea dando altas o, bueno, llevan consultas, pacientes hospitalizados. En las guardias también hay mucha responsabilidad, y en anatomía patológica, por ejemplo, debido, ¿no?, a todas las implicaciones que supone el diagnóstico de anatomía patológica en muchos casos, que es el diagnóstico definitivo, el que conlleva un tratamiento, una actitud terapéutica
con graves consecuencias, como bueno, podría ser una quimioterapia, decidir una cirugía o bueno, unas decisiones terapéuticas muy válidas, pues los residentes no validamos ningún informe, o sea, no, en ese sentido estamos como muy protegidos, diría que mucho más que la mayoría de especialidades en cuanto a que no firmamos ningún informe salvo a final de R4, bueno, supongo que variará, depende de los hospitales, pero en muchos hospitales a finales de R4 se hace como algún tiempo de validar o en alguno quizás se validan autopsias, pero solo hasta R4 y al final, o sea, al final de R4, pero antes no, el 3 es como que tiene mucha, está muy protegido. Entonces, bueno, en ese sentido quizá no estamos tan desprotegidos como podrían ser otras especialidades. Y bueno, en un aspecto importante bueno, de la anatomía patológica es bueno, que es una especialidad muy, muy amplia, como ya he dicho, pero que aparte está en constante evolución con las nuevas dianas terapéuticas oncológicas conllevan, bueno, exigen, ¿no?, un diagnóstico preciso de alteraciones genéticas, por ejemplo, de diferentes de mutaciones o alteraciones genéticas concretas, que todas esas es un patólogo el que ha de decir el diagnóstico concreto también de esa mutación en concreto. Entonces cada vez se está desarrollando mucho más la biología molecular en los servicios de anatomía patológica, ya sea por técnicas de FISH o de secuenciación genética. Bueno, cada vez están saliendo, hay como una revolución ahora mismo de esas técnicas en cuanto bueno, transcriptómica espacial, o están saliendo como muchas novedades que algunas ya son presentes desde hace unos años, como la secuenciación o el FISH, pero cada vez vemos cómo va a ir, bueno, sus aplicaciones están aumentando y también pues cada vez es más complejo. Y también otro campo muy amplio en el que ahora mismo están entrando muchos de los hospitales de Cataluña, por ejemplo, bueno, Valdebrón, los hospitales de l'ICS ya están digitalizados, bueno, están en proceso de digitalización y otros muchos también, o sea que muchos hospitales están digitalizando y eso supone que todas las preparaciones histológicas, en vez de mirarlas en un microscopio, las miraremos en la pantalla de un ordenador, y eso también abre como una posibilidad muy importante que ya está también empezándose a desarrollar, que es el uso de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que bueno, eso lo hace ser una especialidad muy, muy atractiva, ¿no?, porque tiene mucho campo de avance que de hecho, o sea, actualmente está avanzando mucho y pues es como bueno, sí, es como un reto que puede haber que va a cambiar en cuanto, seguro que si elegís anatomía patológica, en cuanto acabéis la especialidad, probablemente no tenga nada que ver con cómo hayáis empezado la residencia, porque estos cambios están como llegando ya dentro de poco, y cada vez tendremos que bueno, saber más sobre técnicas digitales y también quizá de inteligencia artificial y sobre todo de técnicas moleculares. Vamos, eso ya es un presente en el que tenemos que estar muy bueno, actualizados. Eso también en bueno, la mayoría de hospitales, al ser un campo en continuo crecimiento, hace que esté muy subespecializado, especializado. Entonces, bueno, sobre todo las rotaciones que hacemos son por subespecialidades. Entonces hay un grupo de patólogos especializados más en digestivo, en patología pulmonar, en mamaria, en uropatología y patología hepática, bueno, todas las diferentes ramas de las especialidades médicas, pues la mayoría que tienen contacto con la patología, pues también hay patólogos especialmente subespecializados en esas materias. Entonces, en las rotaciones, bueno, que es anatomía patológica es una especialidad de 4 años, porque bueno, ya lo sabréis, ¿no? Y entonces las rotaciones que se hacen también van por estas subespecialidades, empezando en muchos hospitales quizás empieza por una rotación de autopsias que dura, bueno, quizá
los primeros meses sería de autopsias y luego se va rotando por diferentes subespecialidades dependiendo de la importancia de las mismas. Puede variar la duración y bueno, en cada hospital supongo que lo tendrán organizado de manera diferente, pero de manera similar, con un peso, por ejemplo, digestivo quizá tiene un peso mayor por la cantidad de volumen de piezas que llegan, y otras especialidades son más específicas, como podría ser la patología hepática o patología de nefro, las glomerulonefritis, y es una patología como muy específica en las que quizá en la especialidad no hay, o sea, durante la especialización MIR no hay tanto tiempo para centrarse en esas especialidades, pero si luego en un futuro querríamos trabajar de eso, sí que hay opciones de centrarnos más en esas especialidades, o también está la posibilidad de hacer rotación externa, que bueno, se invita a que se haga una rotación externa fuera de nuestro centro en el que estamos haciendo la especialidad, y en esa rotación externa podríamos ir a alguna de las áreas de las secciones que notamos que faltan en nuestro hospital en concreto. Entonces, bueno, como al ser tan amplia, cada uno puede como especializarse en diferentes áreas de interés, sobre todo quizá dependiendo de las asignaturas, bueno, que más nos han gustado en la universidad y que más vemos que nos estén gustando mientras estamos haciendo la especialidad. Y en muchos hospitales, bueno, al menos en mi hospital, pero sé que en otros, en Valdebrón también, o sea, en Clínic Valdebrón, Belvitge también era así, y otros más que, bueno, podréis preguntar, se hace como 2 vueltas a las especialidades más importantes, es decir, de R1 y R2 se rota por las especialidades principales, ya como he dicho, digestivo, ginecología, pulmón, mama, uro, y en los 2 siguientes años también se vuelve a esas especialidades como un repaso bueno, a estas especialidades. Luego, bueno, tema guardias. En anatomía patológica no se hacen guardias de urgencias, no se hacen guardias de puerta. Habría la posibilidad de hacerlas, pero bueno, no, en el plan docente no está hacerlas, y no se suelen hacer porque realmente, al ser una especialidad tan separada del resto, tan diferente, pues bueno, no aportan nada el hecho de hacer guardias de urgencias. Lo que sí que se hace es guardias de tarde, depende del hospital, supongo que variará el número de guardias, el número de horas que supone cada guardia, pero bueno, eso, se hacen guardias de tarde que no se libran porque bueno, dormimos todos los días en nuestra casa, entonces no nos quedamos a dormir en el hospital. Y también en muchos hospitales hacen guardias de fines de semana, ya sea solo sábados y domingos, que suelen ser para hacer autopsias, en también un número variable de guardias, eso dependiendo del hospital. Bueno, otro punto importante a destacar es que, al ser una especialidad como tan centrada en el diagnóstico y también en contacto, ¿no?, con la biología molecular y en campos en oncología, por ejemplo, que están también evolucionando con nuevas dianas terapéuticas, también eso hace que haya mucha investigación en anatomía patológica, y entonces también está la posibilidad de participar durante la residencia en grupos de investigación y de hacer el doctorado. Y bueno, un poco eso. No sé, ¿alguna pregunta de momento? Bueno, pues bueno, también querría destacar como aspectos positivos de esta especialidad es que, bueno, aunque no lo parezca, es no por estar separada en una planta por separado en la que no rotamos por fuera de anatomía patológica, que quizá se pierde el contacto con, bueno, con la medicina, con todo lo que casi todo lo que hemos estudiado en la carrera, y mi sensación no es para nada esa, es una especialidad muy médica en la que, bueno, por ejemplo, en las autopsias nos centramos mucho en la fisiopatología de las diferentes enfermedades que hemos ido aprendiendo, y también para el diagnóstico es muy necesaria la correlación clínica con los, con los diferentes servicios de
del hospital, entonces, bueno, pues al final no nos olvidamos de toda la medicina porque es muy médica, y también en los comités oncológicos, bueno, comités multidisciplinares, la mayoría son oncológicos, pero también no oncológicos, de enfermedades inflamatorias. Ahí también tenemos contacto con diferentes especialistas que comentan los casos, ya sea desde el punto de vista radiológico, oncológico, clínico, médico, quirúrgico, y se discuten los casos teniendo en cuenta también la opinión del patólogo. Entonces, bueno, en ese sentido también es muy compleja. También decir, bueno, que aparte de que está ocupada en todo el cuerpo, es muy importante en el manejo de las enfermedades, y es como el informe del patólogo es como el que luego define como una actitud terapéutica. Entonces el manejo en el paciente es muy importante. Entonces siempre, o sea, aunque no lo veamos, casi nunca no lo veamos, está muy, bueno, tenemos muy presente ¿no? que hay un paciente detrás de esta pieza, detrás de esta biopsia, detrás de esta laminilla que estamos mirando al microscopio o en el ordenador, que hay detrás un paciente en el que le importa lo que nosotros digamos. Entonces eso nunca, como que no lo olvidamos. Y bueno, como he dicho, es una especialidad en constante evolución con novedades que están llegando. Y bueno, otro punto positivo, como he dicho, que no se hacen guardias de 24 horas, sería que la calidad de vida del, bueno, como residente y como patólogo es muy buena porque no duermes en el hospital. Eso tiene, ¿no?, la parte negativa de no hacer guardias, de pasar menos horas en el hospital, y de que, pues sí, eso de que no se hacen tantas guardias, es que el sueldo es más bajo, y eso se nota también porque las guardias, pues eso, se pagan todas las horas de guardia, y aunque también es muy cansado estar en el hospital tanto tiempo, pues bueno, también eso repercute en el sueldo, que en anatomía patológica no. Y bueno, como último aspecto positivo también decir que ahora mismo hay falta de patólogos en muchos hospitales de Cataluña, bueno, y fuera también, pero en Cataluña también hay falta de patólogos. Entonces ofertas laborales no faltan cuando acabamos la especialidad. Bueno, y también hay, bueno, otro campo, o sea, hay un contacto muy escaso en directo con el paciente, pero también hay eh, bueno, en muchos hospitales los patólogos también hacen punciones con evaluación in situ en directo del resultado de estas punciones. Bueno, se hace una citología con una impronta, y entonces tienes al paciente al lado, o sea, delante, y estás como mirando al microscopio. O sea, en realidad hay muchos centros en los que los patólogos hacen punciones, también bajan bueno, se llama ROSE, Rapid On-Site Evaluation, en salas de endoscopia digestiva y respiratoria, en el que el patólogo va a mirar las biopsias. Entonces, bueno, sí que hay, en algunas sí que hay cierto contacto con el paciente, no es mucho, pero algo de contacto sí que hay. Y luego decirnos sobre el contacto con el paciente en general, el hecho de que haya poco contacto es algo que puede ser como negativo, o sea, positivo y negativo, porque bueno, los pacientes, ver a los pacientes mal, bueno, puede ser como muy cansado, muy difícil, o lo contrario, o sea, algo positivo. Bueno, eso cada uno no tiene que valorar según bueno, si echaría de menos el contacto con el paciente porque es verdad que en anatomía patológica es muy escaso, o si por el contrario, bueno, tampoco es algo tan importante. Y bueno, como aspecto negativo, como aspectos negativos de la especialidad, diría que es una especialidad que es muy desconocida para la población en general y con poco reconocimiento. Y bueno, una parte muy mala muy mala de la residencia es que hay mucha inclusión, que la inclusión es el tallado de las piezas quirúrgicas, y como solo la hacen los residentes en muchos hospitales de Cataluña, pues bueno, puede resultar ser muy cansado hacer tanta inclusión, y que eso quita mucho tiempo de mirar, de poder hacer, o sea, de poder mirar a microscopio, y luego poder mirar con los adjuntos. Entonces ese es como también uno de los motivos por los que muchas tardes nos quedamos, aunque no estemos de guardia, también en el hospital para mirar biopsias. Entonces, bueno, quizás ese sería también un punto negativo. Pero bueno, que a mí es una especialidad que me gusta mucho. Vale, luego me pregunta Laura, ¿qué habría que preguntar para elegir hospital? Bueno,
pues bueno, los motivos pueden ser muy diferentes, pero yo como las cosas así a destacar que preguntaría es, primero, bueno, bueno, el número de autopsias que se hacen, porque es que en Cataluña es muy variable. Bueno, en diferentes hospitales hacen, bueno, sí, es muy variable el número de autopsias que se hacen en cada hospital, entonces, bueno, puede ser algo que nos guste más o menos o que se pueda aprender más o menos, entonces deberíamos valorar el número de autopsias que hay y también, como he dicho, otra parte que puede resultar muy cansada es el tallado, la inclusión, entonces cómo tienen dividida la inclusión en cada uno de los hospitales, eso también me parece muy importante porque, bueno, varía. También, bueno, cómo tienen las rotaciones, cómo las tienen divididas, porque, bueno, como he dicho, la mayoría de hospitales las tienen divididas por diferentes subespecialidades, ya sea pues, digestivo, ginecología, entonces se divide por partes del cuerpo, por sistemas, pero hay algunos que quizá la rotación sea algo diferente, más por patólogos, entonces no está quizá tan ordenada o bueno, no sé, diferentes formas de organizar la rotación, como tienen rotaciones o la posibilidad, por ejemplo, de hacer una rotación externa o no, qué áreas hay o no hay. Por ejemplo, una de las áreas que suele faltar en muchos hospitales, o sea, es la pediatría, patología pediátrica, que de Barcelona tiene Valdebrón y creo que ningún hospital más. Entonces, yo, por ejemplo, que estoy haciendo en el Clínic, la patología pediátrica la iré a hacer en el Sant Joan de Déu, pero no sé, cada hospital tiene como alguna especialidad que sería como más fuerte y alguna otra en la que es más flojo. Entonces, pues, por ejemplo, hay un hospital que no tiene pediatría, hay algún hospital que no tiene, o bueno, que pues quizá, no sé, o sea, bueno, más quizá por el número, por los adjuntos que hay o la forma de organizarse del sistema sanitario, pues patología de bueno, partes blandas o hemato, diferentes, cada hospital tiene como sus especialidades en las que quizá tenga gente más potente que otras, entonces, bueno, también quizá qué especialidades o qué áreas las consideran más fuertes y alguna que consideren que falte. Pero bueno, que también si falta alguna, o sea, se puede hacer rotación externa sobre en esa especialidad en concreto. Entonces, bueno, un poco eso también sería importante. Y algo también que varía entre los hospitales es el número de guardias que se hacen a la tarde, qué se hacen las guardias de tarde, eso, hasta qué horas son. Y también las guardias de fin de semana, como, bueno, qué se hacen las guardias, si son autopsias, si se hace algo más, si son solo sábados, si son sábados y domingos o festivos. También, bueno, según también, ¿no? los intereses, si se hace investigación, si se hace mucha investigación en ese hospital o no se hace investigación, es más asistencial. Eso, bueno, cada uno un poco tendría que elegir. Y luego, no, como he dicho, de las diferentes áreas, quizá algún hospital, el área que más os podría interesar pues quizá es más fuerte en uno que en otros. Un poco eso. Y bueno, ¿cómo valoran en general? Yo creo que también, ¿no? Las sensaciones que os den, si los residentes están a gusto, la docencia, también cómo es, si los adjuntos son docentes y si realmente tienen la sensación de que se aprenda y no solo, bueno, que se aprende y que no solo se hace como la inclusión o tal. O sea, si realmente están implicados en la docencia, que creo que son o sea, todos con los que yo he hablado, pero bueno, un poco también, yo creo que es también por la sensación que os vaya dando. O sea, no sé. Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Vale. De res. Bueno, y también ¿no? los diferentes hospitales que las puertas abiertas, bueno, por ejemplo, Valdebrón ya ha sido, Clinic será y el resto no lo sé, pero si eso sí os informáis bueno, en docencia o en las puertas abiertas de los diferentes hospitales, seguro que podréis ir a verlos, hablar con los residentes, ver cómo es el hospital, cómo estamos organizados y bueno, seguro que podríais
eso, verlos y hablar, que quizá es mejor, es como, os podría dar una sensación como más real si veis cómo es el servicio, si habláis con los diferentes residentes para, bueno, sí, para ayudaros a elegir un poco el hospital. Y bueno, voy a dejar, ¿no? Iba a dejar mi email por si me queréis hacer cualquier pregunta. En concreto del Hospital Clinic, pero o para ir a verlo. Ahora sí no funciona. No puedo. Bueno, si no os lo digo, mi email es saezdegord, 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 @clinic.cat. Y es que no em deixa escriure al chat, no sé per què, està com bloquejat. Bueno, però sí, si voleu les portes obertes de l'hospital o fer-me més preguntes o parlar amb altres residents, em podeu escriure al mail i també en les portes obertes. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión y bueno, muchas gracias por vuestra asistencia y espero haberos ayudado a la decisión. Bueno, Carmele, vamos a esperar un minutito a ver si hay alguna pregunta de última hora. A ver, ya he escrito tu correo por el chat, ¿vale? Vale. Así ya lo tienen. Es que no sé, se me ha bloqueado. Sí, es que tienes la bueno. imagen congelada. Vale. Sí, debe ser eso. Pero no te preocupes, que ya lo hemos puesto en el chat. Vale, gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, quizás lo podemos dejar aquí. Daros las gracias a los que os habéis conectado, que esperamos que os sea de gran ayuda estas sesiones. Y a ti, Carmele, que no te veo, por cierto, ya, darte las gracias en nombre del Colegio de Médicos. Muchísimas gracias.